Sí, cada año así. Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que la tendencia va a ser a que uno mismo pueda hacer sus declaraciones ya en línea sin la necesidad de un contador. Pues porque nosotros, bueno, no somos personas, bueno, no, en mi caso no soy persona moral, por medio de la empresa es quien declara los impuestos y por eso es que no nos entregan como tal o nos informan sobre la declaración de impuestos. No estaba enterada. Bueno, algo así escuché el día de ayer de la declaración anual, pero bueno, en este caso la hace la empresa. Pienso que no, porque en algunas ocasiones hay muchas fallas y la verdad yo preferiría ir directamente a las oficinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gianco Abundis Cabrera. Estamos en Saber Gastar, platicando como cada semana de administración financiera personal, transmitiendo desde los estudios de dineroymasdinero.tv. Con un tema muy importante que yo creo que a la mayoría no nos gusta. No he conocido a alguien que diga, a mí sí, pero bueno, pensemos que nunca falta por ahí algún locuaz. Pagar impuestos. 30 de abril. La cita llega año con año puntualmente y hay que presentar declaración de impuestos. No todo el mundo, hay gente que está exenta, ya lo veremos. Pero a los que nos toca presentar declaración de impuestos, pues finalmente no hay alternativa. Hoy vamos a platicar de esto, que es muy importante cumplirlo en tiempo y forma, para evitar así descalabros económicos más adelante y sobre todo que nos pueda caer la autoridad y eso sí va a salir carísimo. No se nos olvide además que la defraudación fiscal es un delito federal y es de bote. Entonces, pues, usted no se quiere ir al botellón, ¿verdad? Hay que cumplir en tiempo y en forma. Y para platicar más de esto, como siempre, acudimos a nuestro experto, nuestro fiscalista de cabecera, aquí en Saber Gastar, ni más ni menos que mi querido Rubén Paredes Martínez. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo te va? Muy bien, Gianco, con el gusto como siempre de estar aquí contigo. Año con año. ¿Cuántos años llevamos platicando de esto, Rubén? Muchísimos años. Ya son demasiados. No me recuerdas porque me da pena. Pero ya finalmente, y bueno, en tu práctica profesional, pues siempre la cita llega, Rubén. Sí, siempre. Como bien mencionabas, efectivamente, para efectos de personas físicas, la obligación es presentar a más tardar el día 30 de abril. Pero también existe una disposición dentro de las leyes que dice que si el último día es viernes, sábado, domingo o día inhábil, se prorroga hasta el siguiente día hábil la presentación. En este caso sería el lunes 2 de mayo, donde pudiéramos presentar y se considera presentada en tiempo la declaración, lógicamente todos aquellos que tengan un saldo a cargo que pudiera ser, ¿no? Es martes 2 de mayo. Martes 2 de mayo, sí, porque sí. El día primero, es martes. Perdón, no sé, es lunes y tampoco se trabaja. Como quiera, pues si tiene usted por ahí un día más. Pero además no se confíe, porque pasa algo muy importante, que todo es electrónico, prácticamente todo es electrónico. Y si en días normales se caen los sistemas de los bancos y se caen los sistemas del SAT y se caen los sistemas de la NASA, pues en un día que está todo saturado, pues bendita bronca en la que nos vamos a meter. Por eso les decía, en tiempo y en forma. Tenemos todavía varias semanas para que presentemos esta declaración. Y partamos del inicio. ¿Quiénes tenemos la obligación y quiénes no tenemos la obligación? Para que así sepamos nosotros que pues, se puede presentar. Porque no es lo mismo obligación que derecho. Derecho todos tenemos. Obligación no. Es muy importante eso, Rubén. Es muy importante. Fíjate que existe, el 10 de marzo sale publicado en la página del SAT un anteproyecto de una modificación de resolución miscelánea, una interpretación. Y en esa se informa que ciertas personas físicas hasta escalofrío te da cada vez que ves no presentar la declaración anual, pero bajo ciertos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Es aquellas personas físicas que exclusivamente perciban salarios. Solamente salarios, un solo patrón,
independientemente del monto de los ingresos. O sea, si gana 1,000 millones de cuatrillones de quintillones. Sí, no puede presentar declaración anual, siempre y cuando no tenga más de 20,000 pesos de intereses, siempre y cuando le hayan expedido recibos, CFDI, de nómina, siempre y cuando no tenga que presentar unos datos informativos referentes a premios, referentes a pensiones, jubilaciones, no opera, porque entonces ahí sí tiene la obligación de presentar declaración. Y muchos están confundidos con el tema. Sí existe la obligación, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, pero la exime en base a esta resolución miscelánea a aquellos trabajadores que se ubiquen exclusivamente sueldos, salarios, pero también con las excepciones que te acabo de mencionar. Porque estamos hablando que en México, números más, números menos, el 75% de las personas que están en la actividad económica perciben única y exclusivamente sueldos y salarios. Es decir, somos empleados. Y con base en lo que acabas de decir, mi querido Rubén, yo, aunque haya ganado más de 400,000 pesos en el año, entonces pues ya no hubo fijón. Sí, pero siempre y cuando, te digo, bajo esos supuestos, que no tengas que informar sobre ingresos exentos, algo adicional, premios, donativos, algo adicional y que no recibas. Ahora, yo sí más de quisiera un 20,000 premio, pesos. yo sí lo declaro, por Dios, si me cae un premio, de verdad que yo sí, con mucho gusto se lo enseño a Hacienda, que me caiga. Pero mira, ocurre muy chistoso, dice, oye, ya es una cuestión definitiva los premios, pero ¿qué sucede si no lo declaras? Integra. Así es. Los Eso quiere premios, decir de acuerdo suma. a tus, así es, y te va a costar un impuesto más. Entonces sí lo debes de declarar, y ojalá y todos hiciéramos ese A mí tipo no de me vale un declaraciones. cacahuate declarar, yo sí, si me cae un premio, por favor, que me caiga, y lo declaro. Sí. Pero las personas que únicamente, el único ingreso que tuvieron fue sueldos y salarios, no tienen que presentar declaración, no están obligados. No están obligados. Ahora, vamos a la otra parte. Tenemos el derecho. Oye, Rubén, yo gané 10,000 pesos el año pasado. Ujú. Entonces, pues, y nada más de sueldos y salarios, porque trabajé nada más en enero y me corrieron y no he encontrado chamba. Sí. Pero tuve gastos, obviamente. Tengo el derecho de presentar la declaración para que me devuelvan. Mira, aunque sin gastos en el ejemplo que tú estás dando, sí te va a dar un saldo a favor. ¿Por qué? Porque nada más la cantidad fue muy pequeña Por la retención. por la retención, exclusivamente por la retención. Y recuerda que las personas físicas asalariadas nada más tienen derecho a deducciones personales o algunos estímulos fiscales que existen. Ejemplo, colegiaturas, ¿no? Ahorita vamos a platicar en el segundo bloque de cuáles son los exentos. Pero lo que es muy importante es que tenemos el derecho de presentarla. Y algo que también se ha convertido en un mito, a mí me lo consultan con mucha frecuencia, de, oye, pues yo no tengo la obligación de presentar la declaración. Y me han dicho que pues, la puedo hacer porque yo tuve muchos gastos médicos de honorarios de doctores, pero no lo voy a hacer porque Hacienda le va a echar el ojo. Ay, Dios mío, ya te lo echó hace muchos años, ¿sí? Si sabe hasta qué pasta de dientes usas. Entonces, eso es un mito, Rubén, de que Hacienda me va a fiscalizar. Estamos fiscalizados, hombre. Más que fiscalizados, hoy el fisco conoce con mucho mayor anticipación que tu propio contador. Si alguien que nos esté viendo en este momento ha leído la novela de Orwell, 1984, que habla del Gran Hermano, así pienso yo que es el SAT. Búsquenlo por ahí, es interesante. Y bueno, ahorita continuamos con más información en el tema de la declaración anual que ya vence el plazo. Recordemos, normalmente es 30 de abril, cuando cae en día inhábil, un fin de semana pues, se pasa y en el caso de este año será hasta el martes 2 de mayo. Háganlo en tiempo y forma. Y ahorita platicamos de qué puedo hacer, deducible, para que me devuelvan o para pagar menos. Continuamos aquí en Saber Gastar. Soy Yanko Abundis, transmitiendo desde dinero y más dinero.tv. No se vayan. Contar con una tarjeta de crédito conlleva una gran responsabilidad y nos requiere tener orden y disciplina para realizar nuestros pagos de manera puntual.
Cuando tienes más de una tarjeta, la palabra orden es fundamental para que no se te pase realizar los abonos correspondientes, pues de otra forma podrías terminar pagando altos montos de distintos cargos y comisiones, como pueden ser un cargo por pago tardío, cargo por falta de pago o comisión por gastos de cobranza. En el caso de una tarjeta clásica, los montos que podrías llegar a pagar por gastos de cobranza podrían ir desde los 250 hasta los 495 pesos. Para evitar que esto suceda, la principal recomendación es que lleves el registro por escrito de tus cuentas con las fechas de corte correspondiente. Recuerda que el crédito es un excelente aliado de nuestras finanzas personales cuando sabemos utilizarlo. Buenas tardes, mi nombre es Sergio y quisiera saber si el año pasado tuve solamente un patrón. Quisiera saber si tengo que pagar mis impuestos del año pasado. Para la persona que pregunta si tiene la obligación de presentar su declaración anual porque solamente tuvo salarios, es correcto siempre y cuando no tenga más de 20,000 pesos por concepto de intereses y además no exista la obligación de plasmar datos informativos tales como si tuvo préstamos, si tuvo donativos, si tuvo herencias, si enajenó una casa habitación, y también siempre y cuando todos sus comprobantes los haya recibido vía un CFDI, es decir, un comprobante digital. Soy Ricardo Angoitia y quisiera hacerle una pregunta, si puede ser deducible la gasolina y los restaurantes. Yo trabajo en ventas. En relación a que si es deducible la gasolina, sí la es, siempre y cuando ésta haya sido pagado con cheque, con transferencia electrónica, con monedero electrónico o transferencia bancaria. No es deducible si fue pagada en efectivo. Y en relación a los consumos de restaurante, estos serán deducibles siempre y cuando se hayan erogado fuera de la franja de 50 kilómetros alrededor del domicilio fiscal. Continuamos en Saber Gastar, aquí transmitiendo desde Dinero y Más Dinero.tv con el tema del día de hoy, declaración anual personas físicas, que pues siempre llega el plazo, 30 de abril, fecha límite, así lo marca la ley, pero cuando cae en viernes, sábado, domingo, se va al siguiente día hábil, que en este caso será el martes 2 de mayo. No lo deje al final, esto es muy importante, porque se saturan los portales, porque no entra la información, porque me faltó un detallito y ya no tengo tiempo. Hay muchas circunstancias. En general en la vida hay que ser previsores y no dejar todo al último. Bueno, en particular en cuanto a declaraciones de impuestos, con muchísima mayor razón. Y estábamos en el bloque anterior platicando de quiénes tienen derecho y quiénes obligación. Obligación tienen todas las personas que hayan tenido un ingreso distinto al de sueldos y salarios, por lo que sea. Eso es muy importante. Derecho tenemos todos, y en eso estábamos. Ahora, una recomendación, Rubén Paredes, que tú siempre haces, es, hay que presentarla, porque finalmente todos tenemos en un porcentaje elevadísimo algún gasto que deducir y que me devuelvan algunos centavos, caramba. Es que mira, siempre todos, si acudimos al médico, tenemos hijos, bueno, algunos ya no tan pequeños, pero tenemos hijos, son deducciones que te permite la ley. ¿Por qué no las aprovechamos? Te van a devolver 300 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, ¿quién te lo hasta regala? 10,000 pesos. ¿Quién te lo regala? Simplemente con presentar una declaración y con una contraseña. Nadie te los devuelve. Entonces, ¿por qué no hacer uso de ese derecho? Así como te exige el fisco federal cumplir con obligaciones,
Y si cumples, si tú presentas tus declaraciones, es más, ya están precargadas, lo que decías hace ratito, yo no las voy a presentar. Al día de hoy, y desde el año pasado, ya existen. Si tú le pediste a tu doctor un comprobante, un CFDI, por el pago que le hiciste, ya muchos de ellos están precargados. Ya de ti decide si presentas esa declaración y si lo vas a hacer deducible o no lo vas a hacer deducible. Yo no conozco a una persona que no tome una deducción para que le devuelvan un impuesto, ¿no? Por eso la recomendación, preséntalo, tienes el derecho, si no la quieres ir a presentar ya es diferente, ¿no? Ahora, ¿qué puedo deducir? Vamos a hacer aquí una pequeña lista de lo más importante, Rubén. Okay. Porque ya son bastantes cositas, ¿no? Demasiado. Y estas son declaraciones personales. Hay otro tipo de declaraciones, de deducciones, perdón, que serían las operacionales. Así es. Alguien que trabaje por honorarios a lo mejor puede deducir la gasolina, depende de mi actividad. Pero de sueldos y salarios, solamente las personales. Y Rubén Paredes, empezaríamos con todo lo que pague yo de consultas médicas. Sí, El seguro de gastos médicos mayores. sí. Los intereses reales. Reales deducibles por un crédito. Esto significa Casa habitación. los intereses que superen a la inflación del periodo anterior que haya yo pagado en un crédito hipotecario, ¿sí? De casa habitación. También puedo decir gastos funerarios y hay otros incentivos fiscales además. ¿Qué es incentivos? O sea, en un momento determinado yo tengo las deducciones por tener a mis hijos en una escuela particular, yo pago una colegiatura. Dependiendo del nivel, si están en preescolar, ahí está a nivel preparatoria, o sea, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, donde me dan un estímulo por cada hijo que yo tenga para poder deducir esa colegiatura. Son montos pequeños, pero si La suma de muchas cosas. pues ya va sumando. Oye, ya llevé al chamaco al pediatra, oye, ya me dolió la panza y fui al gastroenterólogo, oye, ya fue mi esposa al ginecólogo, oye, ya pagué la colegiatura de jardín de niños del Escuincle. Compañero, pues ya es un chorro de billetes ahí. Sí, el dentista, los lentes, Claro. los análisis clínicos, los donativos. Algo bien importante, que todos nos quejamos, y yo soy el número uno en quejarse, las medicinas deberán ser deducibles de impuestos. Deberían, pero no lo son. A ver, gente que nos esté escuchando que pueda tomar una decisión al respecto, legisladores, etcétera, etcétera, y anexas, que sean deducibles las medicinas. Una sonza pastilla para dolor de muela te cuesta casi la quincena, caramba. Sí, desafortunadamente, o sea, las medicinas, o sea, lo tipifica la ley del impuesto a la renta en este caso, que solamente serán deducibles siempre y cuando ingreses al hospital. Prescritas dentro de algún procedimiento hospitalario. Solamente. Solamente. De ahí en fuera no son deducibles, desafortunadamente. Y son harto caras, ¿eh? Y aunque saquen millones de anuncios, la realidad es que llega a haber desabasto. Y entonces muchas personas que tenemos seguridad social no podemos ir a hacer larguísimas colas, sacar una cita, una ficha, como le quieran llamar, para que me den ciertos medicamentos, y entonces prefiero pagarlos de mi bolso. Claro, cuando son medicamentos ya muy caros, pues sí, vamos y hacemos la fila. Pero medicamentos de 200, 300 pesos que dices, bueno, pues esto no me va a matar económicamente, a la hora que lo sumas en un mes, ya es una cantidad muy importante. Las medicinas, tristemente, no son deducibles de impuestos. Pero lo que acabamos de mencionar, sí lo puede usted meter a su declaración para que le devuelva Hacienda. Y algo que es importante también señalar, mi querido Rubén, es que en los últimos años se nota un cambio positivo en lo que hace el SAT. Porque yo me acuerdo, a lo mejor hace de 10 para atrás, una devolución te llegaba como más o menos 50 años después. Sí, Hoy te llega en semanas. Si no es que hasta en días. En 10. Si no es que hasta en días. Te está llegando en días, sí, Así es. es una labor, hay que reconocerlo definitivamente, que sí lo está haciendo. Todo, si todo se lleva correctamente, el SAT ya lo tiene determinado desde antes, ya tiene tus ingresos, ya tiene sus deducciones personales, ya más tú las confirmas. Es más, existe también la facilidad de presentar, si también igual nada más tienes sueldos, salarios y no tienes más de 25 comprobantes de deducciones personales, de las que estamos hablando, puedes hacer la declaración por teléfono. Aquí hay un problemilla, nada más, que también te dice que la contraseña, para efectos de hacer e ingresar tu declaración anual, dice, oye, si hasta 10,000 pesos
que pidas en devolución, no ya tienes ningún problema. Pero siempre y cuando ya hayas efectuado una declaración en años anteriores y el SAT tenga reconocido tu banco y tu número de cuenta de clave para que te pueda hacer la devolución en esa cuenta. Pero se han dado muchas facilidades. Es mucha la facilidad que da el día de hoy. Sí regresa, a nosotros nos consta, Sí. y no regresa a 1,000 pesos. En semanas y a veces en días. Ahora, nada más para cerrar ya este bloque, también lo que tiene que ver con haberes del retiro es deducible de impuestos. ¿Sí? Las aportaciones que yo haga a un seguro de retiro, a una Afore en un plan complementario, también son deducibles de impuestos. Estímulos. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden deducir. Hagan su declaración en tiempo y forma para que no lo sorprenda Lolita, que bueno, más bien estaría enojada, entonces sería Dolores. Para quien no haya pescado las palabras que acabo de mencionar, métase a YouTube o pregúntenle a sus abuelitos qué significaba eso de Lolita, Lolita y Dolores, Dolores. Estamos hablando de hace más de 40 años. ¡Qué barbaridad! El rucómetro acaba de salir al aire. Mi querido Rubén Paredes Martínez, como siempre, un gusto saludarte. Igual, es un placer. Nos para vemos, mí. te escuchamos pronto. Con mucho gusto. Vamos a continuar un segundito más para cerrar nuestro programa de declaración anual aquí en Saber Gastar, transmitiendo desde los estudios de Dinero y Más Dinero.tv. No se vayan. Continuamos aquí en Saber Gastar, transmitiendo desde Dinero y Más Dinero.tv para cerrar nuestro programa del día de hoy, declaraciones anuales personas físicas. Recordemos, la fecha que marca la ley es 30 de abril. En este año se va al 2 de mayo. No lo deje al último, por vida de Dios. Háganlo en tiempo y forma. Esto es fundamental. ¿Quiénes tenemos derecho? Todos. Bueno, podríamos quitar a los que no pagan impuestos nunca, ¿verdad? Que esos pues, ¿qué les va a interesar? Pero los que sí pagamos, todos tenemos el derecho. Obligación, no. Solamente los que tengamos ingresos independientes a sueldos y salarios. Muy importante. Usted debe de saber si presenta o no la declaración. Nuestra recomendación, la de nuestro fiscalista de cabecera, Rubén Paredes, es que se presente siempre la declaración, porque habrá algo en lo que yo haya gastado en el ejercicio inmediato anterior que sea deducible de impuestos. Ya sea una colegiatura, una consulta médica, gastos funerarios, Dios quiera que no haya sido el caso, en fin, lo que se paga de intereses por una hipoteca, parte de esto, no todo, pero bueno, siempre hay muchos gastos que bien podemos nosotros presentar para que sea devuelto el impuesto que nos cobraron de más. ¿A quién le caería mal recibir una lanita? Ya sean 100, 200, 500, 1000, 2000 pesitos extraordinarios. Y recordemos que mientras más rápido lo haga, la devolución también llega con mayor velocidad. Porque hoy se tardan semanas, días incluso, para hacer las devoluciones. Si usted tiene toda la información correcta. Una recomendación final es, se puede hacer a través de la orientación que dan en el mismo SAT, pero a través de Hacienda, pues, a través de sus diferentes medios electrónicos, telefónicos incluso, pero si tiene ingresos arriba de 200,000 pesos en el año, visite a un contador, una asesoría, vale la pena pagarla, créanmelo. En fin, el tiempo se nos terminó, muchísimas gracias por haber sintonizado Saber Gastar aquí en Dinero y Más Dinero.tv. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Yanko Abundis y recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.